poder seguir estudiando hoy, este sábado, Señor hermoso. Señor, que tú puedas dirigir, ¿no?, a nuestro hermano Marco. Y también, Señor, que podamos entender, Señor, porque de verdad que conocer la historia, Señor, nos va a llevar a ver el futuro. Así que danos, Señor, tu gracia y bendice a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Algún comentario hasta este punto? ¿Si han tenido algunos momentos de reflexionar? Yo sí tengo una pregunta, pero si usted podría volver a la última diapositiva que colocó. Ya me da 2 minutos porque está cargando aquí una nueva versión. Ok, entonces usted puede hacer tal vez un recordatorio de la última cita que le dio. ¿Eso fue con la cita o con los 5 puntos? 6 puntos. Con la cita. Ya. Que decía, tal vez esperamos un momentito para compartir esto. Ya falta poco. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos aquí. ¿Me puedes, un momento, tengo que cambiar esto de que todo el mundo puede. Compartir la pantalla. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos la pantalla en la cita. ¿Quieres leer y tal vez énfasis hacer en lo que quieres preguntar? Ok. Un movimiento utópico y bastante ingenuo, el objetivo principal de la orden era difundir las reglas de razón a toda raza humana. Por muy benignos que sean los objetivos de los Illuminatis, de Weishaupt, ¿cómo se pronuncia? Bávaros. No, el apellido Weishaupt. Ah, ya. Weishaupt. Weishaupt, ok. Aparezcan al lector moderno, muchos clérigos basaron su juicio sobre la amenaza de los Illuminati bávaros solo en cuenta de Robinson. Consideraron que la organización constituía una importante amenaza a su forma de vida. Entonces, ellos, en ese momento, ellos no tenían un prejuicio como tal contra los Illuminatis, sino más bien porque Robinson era parte de ese grupo o ese club. No, él era enemigo. Él es que se inventó esas teorías de conspiración acerca de ellos. Robinson, sí. Entonces podemos decir... ¿Ya? Continúe. No, la frase es un poco complicada, me parece. Es que los clérigos americanos, ellos usan la idea de Robinson, se basan sobre esa, aunque para nosotros no parezca muy amenazador que ellos dicen, que los Illuminati dicen, ellos lo vieron diferente. ¿Por qué lo vieron diferente? Porque ellos usaron el libro de Robinson. Y desde luego ellos tienen otra idea de los Illuminati que nosotros hoy podríamos tener. Es decir, él predispuso a las personas para rechazar a los Illuminati antes de ellos siquiera entender la política de ellos, las intenciones reales. ¿Eso? Algo así, pero poniendo eso en un marco histórico, ¿puedes aquí poner en silencio algunos micrófonos? No sé, hay un chillido ahí. Ese grupo Illuminati fue creado en 1776 y existía apenas unos 9 años.
ahí fue, en 85 fue prohibido por el estado de Bavaria, ¿no? Porque yo diría era una amenaza para esa monarquía, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces los Illuminati no hay hoy en día, o sea, había solamente unos 10 años Illuminati y después se acabó la historia. Y nuestro hombre aquí, Robinson y Morse, están otros 10 años después, en 1798. O sea, ya no había Illuminati, ya había cerrado la orden. Había hombres todavía que se congregaban así, pero en 98 ya no había organizaciones Illuminati. Y en ese tiempo, él, digamos, como que los resucita a los Illuminati. ¿Ya? Los resucita y toma entonces, haciendo de ellos como una orden secreta que estaba operando ahí, una amenaza real para los Estados Unidos cuando ya ni siquiera existía. ¿Se entiende? Sí, pero tengo entendido que ellos, no, el otro, Robinson, no, el otro, ¿cómo se llama? El primer personaje que presentó. Morse. Mozart. Morse. Mozart, él había instituido o sea, él había, se puede decir que levantó ese surgimiento en 1798 nuevamente, cuando se fundan los Estados Unidos como un estado, pero bajo esos mismos prejuicios. Claro. Déjenme ilustrar aquí. Entonces tenemos una línea de tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí estamos hablando de los Illuminati creados en 1776. Trabaja unos 9 años, 1785. Ahí fue cerrada oficialmente la orden. ¿Ya? Existían todavía personas en secreto, o sea, no oficialmente, pero ya llegando a los 1889, a fin de la década, ya no había Illuminati. Pero aquí, 10 años después, lo que tenemos es que en 1798, entonces Robinson los resucita a ellos, básicamente, ¿no? A través de su teoría de conspiración, a través de su libro. Y ese libro es tomado por Morse. Y Morse continúa dándoles vida a los Illuminati. Mientras Robinson dice que ellos trabajan en Europa, Morse dice que ellos trabajan en Norteamérica, los Illuminati. Y lo que parece la realidad histórica es que no había ni siquiera Illuminati ya en ese tiempo. Entonces, es algo un poco así como con los... no, otro ejemplo. Eso no significa que después había grupos que se han atribuido ese nombre o que dicen que es a continuación de los Illuminati, etcétera, ¿no? Pero realmente, oficialmente, esa orden solamente estaba en ese tiempo aquí. Eso podemos ver. Todo lo después es fantasía. Eso es lo que nos comparte ese artículo. ¿Eso responde a tu pregunta o comentario? Tal vez mi pregunta es más en referencia a 1798, porque al principio usted dijo que Mozart lo revive casi al mismo tiempo de la fundación de los Estados Unidos. O sea, básicamente podemos decir que los Estados Unidos o sea, yo quiero saber si es correcto decir que los Estados Unidos fue básicamente fundado sobre una teoría de conspiración en base a ellos.
O sea, No es tenían ya teoría. Mozart. Ya no es Mozart, ese es el músico. Es Ah, sí, Morse. perdón. Mozart era también francomasón, yo creo, ¿no? Pero no lo mezclan aquí en esa historia. Ok, gracias. ¿Otra vez? Disculpa. Ok, yo quiero saber si en la política de los Estados Unidos, digamos, esa teoría de conspiración que Morse llevó a los Estados Unidos, que él reabrió sobre los Illuminatis, podemos decir que los Estados Unidos fue fundado bajo o basado en una teoría de conspiración. Su política protestante, digamos, que podemos decir. Ok, en ese tiempo nosotros ya tenemos el presidente Adams, ¿ya? Y él es el segundo presidente de Estados Unidos, ya. Washington y después Adams. Entonces los Estados Unidos ya estaban encaminados, pero todavía ese proceso de organizarse y de establecerse no estaba completamente listo hasta 1798, como Elena White lo dice, ¿no es cierto? Que dice, ahí estaba ya, se levanta esa bestia de la tierra. Ahí está listo. Entonces yo no diría que los Estados Unidos se colocan su estado o esa república en base de las teorías de Morse y Robinson y de conspiración, pero ciertamente lo que hacen es que ayudan a empujar y a establecer aquí una dirección, ¿no? O una, como le llamamos, una fuente de información, que es la fuente de información conservadora, cristiana, derechista, ortodoxa, ¿no? Que tiene todas esas ideas, conspirativa, y eso es algo que se ha quedado, pues hasta hoy, ¿no es cierto? Esto es que tal vez por muchos es visto como el verdadero americano o la verdadera lógica americana, porque aquí ahora se van a mezclar otras ideas más en ese concepto de una nación que está basada en la religión. Tal vez ustedes han escuchado eso, que eso es el fundamento de los Estados Unidos, la Biblia, esos valores fundamentales de este país. Esas son ideas que muchas personas están levantando. Adventistas dicen eso, sí, eso es el fundamento de este país. Pero ese fundamento de ese país, nosotros ahora estamos viendo, no es así tan fundamento, son las ideas de un grupo de personas que por diferentes motivos, ellos empujan esa lógica. Y llegan a ser, si tú quieres decir, no, llegan a ser, digamos, el patrimonio, el fundamento tal vez ideológico de los Estados Unidos, pero no por todos, ¿no? Es un lado nomás, es una corriente de información. ¿Ya? Entonces podemos decir que en realidad la política protestante que los Estados Unidos tienen no son protestantes entonces, como muchos creímos, ellos son católicos. ¿Por qué católicos? Porque sus ideales protestantes son opuestos a los verdaderos protestantes, digamos. Yeah. No, ellos no demuestran el espíritu real de cristiano seguidor de Cristo. ¿No? Ellos tienen unas ideas farisaicas del cristianismo. Cuando yo tenía esa semana discusión con alguien sobre Trump, y la pregunta surgió, ¿es Trump un cristiano? ¿Qué dirían ustedes? Totalmente nominal. No, no se parece ni un poquito a un cristiano. Pero ¿qué es lo que él dice?
Él dice que es presbiteriano. Es exactamente, protestante, presbiteriano. Hay una entrevista donde dice, yo me encuentro bien en el centro, ¿ya? Estoy bien en el centro de las ideas cristianas. Él dice, por ejemplo, los Abril Séptimo Día, no sé quiénes son, nunca he escuchado, dice él. Pero yo soy presbiteriano. Así pienso que estoy bien así en el medio ¿no? de lo que es clásicamente el cristianismo. Eso es lo que él dice. Es lo que él dice. Pero como la hermana dice, no es nada que ver. ¿Por qué no es cristiano? Faltó decir de pura cepa. Sí, algo así. Es que cada vez que habla dice mentiras. Yeah. O sea, él puede clamar que él es cristiano, pero en sus obras demuestra exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Su vida moral, en general, todo lo que él dice, como se dice, acumula ya miles de mentiras bien documentadas. Él puede decir que su libro preferido es la Biblia, lo ha dicho varias veces. Pero cuando le preguntan en una entrevista si él puede compartir sus dos citas preferidas, ¿qué dijo? ¿Qué fue su respuesta? ¿Alguien ha visto eso? Que eso le parece un asunto muy personal que no le gustaría compartirlo. Exacto, dice, no, eso me parece demasiado personal, no voy a compartir. Pero es como que... Qué excusa tan buena. Muy buena, ¿no? Como si la Biblia fuese algo que tuviera un texto que tú no puedes compartir porque son demasiado personales. Bueno, entonces ya, dejamos eso al lado, ¿no? Porque esa era un poco la pregunta aquí, ¿no? Que dijo Solange, entonces eran católicos, dice ella, los fundadores de Estados Unidos. Bueno, ciertamente no eran verdaderos cristianos, o no eran el modelo cristiano que representó a Cristo. Porque estamos desenmascarando, por así decir, esas ideas que suenan tan bien, pero que de a poquito estamos viendo estaban muy lejos del ideal cristiano. Ok, entonces tenemos aquí 1698, hemos llegado a esa fecha, ¿no? Cuando Robinson, cuando él saca esas ideas, esa teoría de los Illuminati, los reanima a los Illuminati y los pone aquí en un papel. Según él, ellos quieren bajar, dominar a Europa, y Morse, agradecido, toma esto y lo exporta, lo importa a los Estados Unidos y lo aplica de la misma manera. Dice, estamos en peligro, peligrosísimo. Los Illuminati ya están de hecho, dice él, en el gobierno. Entonces, él lo lleva, esos son fantasías, son ideas de él totalmente inventados. Él dice, ya están en el gobierno. Hay que tener, ¿y quiénes son Illuminati? Pues todos que están en contra de sus ideas, ¿no es cierto? Los liberales, los que van por un camino más moderno, etcétera, que están en contra de esas ideas conservadoras, derechistas, ortodoxas, conspirativas, esos son pues Illuminati, lógico, ¿no? Ok, entonces, lo que también ya habíamos mencionado antes de hoy, era que entonces en este tiempo de 1700, lo podemos marcar aquí, ¿no? 1798 a 99, lo que Morse hace, él da esos sermones. Y ya hemos visto, esos sermones tienen un nombre, Jeremíadas. Él usa ese estilo de sermones, le dan un nuevo ímpetu a esos sermones y lo combina con ese elemento nuevo de la teoría de conspiración. Lo que ese artículo hace de esta señora es que ella corrige un poco ese papel de Jeremías Morse. Hasta ese punto ella dice que Jedediah Morse en la historia está siendo calificado como una anomalía.
como algo, como, bueno, una oveja negra que surgió ahí con sus ideas locas y ya, digamos, ¿no? Era un desarrollo de un elemento extraño, una anomalía, pues. Pero él dice, no, no es una anomalía, para nada. Más bien ha sido un punto de inflexión para la historia de los Estados Unidos. No es una anomalía, es algo importante, algo grande, algo muy consciente, una amenaza desde el punto de vista de muchos en su propia historia. Y lo que acontece es que Jedediah Moss, cuando él empieza con sus sermones, tiene un impacto fuerte en las iglesias, por un lado, pero por otro lado, cuestionado por la prensa o por diferentes personas, y que dicen, ¿será que él realmente está pensando para el bien de la nación? ¿Es esto acaso su meta? Y ahí vamos a leer ahora un texto, pero antes de ese texto quería, lo había puesto aquí en un orden diferente, entonces, bueno, otra cosa ahora. ¿Qué es esto? Es una página web de hoy en día, de un grupo, de un blog, de una persona, no sé quién. ¿Y qué dice aquí? América, la Nueva Jerusalén. Entonces, eso es otro concepto. La Nueva Jerusalén es América. Y ya habíamos dicho eso. Para nosotros no es nada nuevo esto. Esa idea que los Estados Unidos son la tierra gloriosa. Esto es una idea que en aquel tiempo los cristianos tenían. Y hasta hoy en día muchas personas tienen. Ellos creen, ellos ven bíblicamente que América se convirtió o tiene que convertirse en la Nueva Jerusalén. ¿Y recuerda cómo habíamos dicho? Ellos salen de ¿dónde? ¿De dónde sale esa Nueva Jerusalén? ¿Dónde estaban? Europa. Europa. ¿Y cómo se clasifica ese tiempo en Europa? El viejo mundo. Sí, pero ¿por qué tienen que salir de ahí? Por la persecución. Por persecución. Exactamente. En Europa hay persecución y como en términos bíblicos, Europa es Egipto. ¿No es cierto? Es esclavitud. Y por lo tanto tienen que salir de ahí a una nueva tierra, América. Y ese concepto es, bueno, para nosotros nada nuevo, ¿no? Conocemos ese concepto. Lo hemos estado diciendo de una forma muy similar. Entonces, esa página web aquí me chocó. ¿Por qué me chocó? ¿Por qué me choca esa página web? Es de hoy en día. Por el título. El reino de nuestros padres. No. El reino de América de nuestros padres. No, de nuestros padres no. No, de Nueva Jerusalén. De nuestro Padre. Padre. Nuestro Padre que está en los cielos. Padre. Sí, correcto, usted tiene razón. Ya, pero si Estados Unidos son la tierra gloriosa, ¿no es eso entonces la tierra gloriosa de nuestro Padre? Dios. No había, antes de leer, de ver el título, otra cosa me chocó mucho más. ¿Qué era? La bandera de los confederados, creo, ¿no? Exacto. ¿Confederados?
Inglaterra, ¿no? Así se llama, ¿no? Los estados del sur. Exactamente. Esa banderita, ¿qué tiene que ver aquí? Esa bandera, ¿qué simboliza? Esa bandera que tenemos aquí en ambos lados. Son los estados que eran esclavos, ¿no? Por la esclavitud, que iban por la esclavitud. Exactamente. Esa bandera aquí, ¿no? Esa idea es símbolo o sinónimo para esclavitud. Lo rápido, ¿no? Y hoy en día todavía ustedes lo pueden ver. Nosotros lo hemos visto en Arkansas, en muchas casas colgadas ahí con las estrellas que faltan aquí dibujar. Es símbolo, es sinónimo. Si la gente lo usa, significa estamos apoyando el sur. El sur significa esclavitud. Significa racismo. Pero como hemos visto ya con la hermana Tess, ¿cómo lo definen ellos? La idea de la esclavitud, la idea del sur, la idea del racismo. Porque al mismo tiempo, el área donde se usa esa bandera es donde hay más iglesias de Estados Unidos, como ellos lo llaman, Bible Belt, el cinturón de la Biblia, o cinturón bíblico, porque del este al oeste se extiende esa área de apoyo y de cristianos conservadores de los Estados Unidos, es el Bible Belt. Pero ¿cómo lo justifican ellos esta situación que a nosotros nos parece tan contradictoria? Pro esclavitud y al mismo tiempo conservadores bíblicos. ¿Cómo lo armonizan? Por eso de que decía que la Biblia era pro esclavitud. Ajá, exactamente. Así dice la Biblia. No, entonces, por eso no debería chocar esa asociación. La nueva Jerusalén es América. ¿Y qué tiene que ver esa idea con esa bandera? Pues porque eso para ellos es todo esto, ¿no es cierto? Como ustedes ven, aquí tienen varios versículos bíblicos en esa página. Lo explican, lo justifican yo veo aquí 1, 2, 3, 4, por lo menos 4, 5, 6 textos bíblicos. Aquí en el medio dice, el libro del Apocalipsis dice que Satanás es el engañador de todo el mundo y que Satanás es la serpiente antigua. Es la serpiente que influenció a Eva, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene toda aquí una teología. Bueno, no he visto a detalle mucho que dice aquí, pero esa asociación es interesante, ustedes lo van a encontrar. Y eso es una idea que pues estaba bien vigente en los tiempos de Morse y de Adams, ¿no es cierto? La idea de que es mucho más que solamente levantar un país libre de la persecución católica, es mucho más que eso, es la idea de un país que quiere ser conservador, un país que no es un país que quiere ser libre, es un país que quiere ser libre de hacer lo que quiere, y lo que quieren es que los protestantes gobiernen, así como los católicos gobernaron en el viejo mundo, los protestantes quieren gobernar en el nuevo mundo. ¿Quieren perder sus posiciones? Para nada. A muerte lo van a defender sus posiciones. ¿Quieren compartir sus derechos? No, no quieren compartir sus derechos. Quieren ser aquellos que son los guardianes de sus derechos y lo quieren defender y mantener. Y eso significa en posición políticos, en posición de liderazgo, en posición del clérigo que estaba perdiendo terreno. Y todo eso, toda una gran mezcla de cosas y ideas que parecen tan difíciles de entender, pero si uno va de a poquito estudiándolo, todo esto es un mismo lado. Ahora que lo decís así, me parece impresionante porque, claro, es la imagen de la bestia. Ajá.
Ujú. Tenemos en un lado, entonces, en ese lado aquí, tenemos Biblia, las ideas conservadoras, conservadurismo, ¿se dice así? Tenemos... ujú. Durismo. Con U, ¿ya? Ah, ¿Así? sí. Ok, gracias. Tenemos status quo. Tenemos posiciones. Tenemos un sistema de autoridad. ¿No es cierto? Tenemos... y ahora bien... ¿Cómo? Privilegios. Privilegios. Tenemos Estado y Iglesia. Tienen que apoyarse. Tenemos autoridad. ¿Cómo es la autoridad? ¿Bilateral, multilateral o unilateral? Unilateral. Exacto. Unilateral. Y todo esto es, según ellos, apoyado por la inspiración divina, ¿no? Y ahora tenemos un elemento más. Hemos visto la teoría de conspiración. Y creo que no es difícil si nos pondríamos a mirar un poco, compararlo con hoy, que no ha cambiado nada. Que lo mismo que hoy en día también vale, se puede decir, del lado derechista conservador en los Estados Unidos. ¿Puedo decir algo? Con mucho gusto. Es que estaba mirando en Wikipedia donde dice teoría de conspiración. Y es bien interesante todo lo que dice. Además, me quedé asombrada de la cantidad de libros que hay acerca de esto. Uh-huh. Claro, es un tema que ha surgido ahora nuevamente a la conciencia, especialmente por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Si usted mira cuándo fueron escritos esos libros, son todos bastante nuevos, ¿no? Sí, más o menos, creo que los años eran 2014, 2017, me parece, si mal no recuerdo. Sí. Pero me llama la atención que también recuerdo que una de las cosas que creía, me parece que era Lenin, era también en teorías de conspiración. ¿Cuál es la primera mención de teoría de conspiración que nosotros hemos visto en nuestros estudios con la hermana Tess? Repita la pregunta, por favor. La vacuna. ¿Recuerdan la primera teoría de conspiración que hemos visto? No por el orden que ella lo presenta, sino en la historia que nosotros hemos estudiado. ¿Dónde apareció por la primera vez? ¿En las historias que estamos estudiando? Teorías de conspiración. En el cielo. Sí, exactamente. ¿Y en la tierra? Es correcto, ¿verdad? La tierra no. En el cielo sí, en el En el Edén dicen aquí. El Edén.
¿Cuál es la teoría? No sé cuál es. Bueno, las teorías de conspiración, ¿no es cierto? Que hemos visto. Aquí la siguiente, cuando le miente a Eva. Hemos visto cielo, hemos visto Edén. ¿No? La Claro, teoría de porque conspiración de Satanás. ¿Ya? Disculpa, es que las teorías de conspiración son simplemente mentiras, ¿no? Entonces, cuando la serpiente le dice a Eva que no moriréis, era lo mismo, ¿no? ¿O lo entiendo mal? Sí. Más bien me parece que es cuando les dice de que Dios no quiere que sean como Él y que por eso es que no los deja comer. Esa es la teoría de conspiración. Ajá, Todo eso porque, es uno solo. ya, porque Sí, eso incluye suena también mejor. el elemento, todo esto, ¿no? Sí. Porque incluye un elemento, no solamente dice eso es falso, sino dice, mira, lo que Dios quiere en realidad es esto, ¿no? Pero no es así, la verdad es que es así. ¿No? Eso ¿no? Es necesario para una teoría de conspiración. Porque si tú dices, hay un grupo que se llama Illuminati, eso no es suficiente. La teoría de conspiración necesita más, necesita decir, y ellos quieren esto y esto. Ok. Y yo estaba pensando en una más, entonces un poco más reciente en la historia. Hemos visto una historia ¿recuerdan de Pirro? ¿Alguien recuerda ahí donde había una teoría de conspiración? Cuando Pirro tenía esa batalla interna contra Demetrio y Pirro logra conquistar áreas de Macedonia y se hace rey de Macedonia. Entonces Demetrio reconquista ese área sin batalla, pero él manda hombres para difundir teorías de conspiración, que Pirro es así, Asá es un hombre severo, que no, etc. Y lo hace y pierde simpatía entre los soldados y ellos desertan y van al lado de Demetrio. ¿Recuerdan eso? Eran las Sí, ahora- campañas No despertó de el propaganda. nacionalismo, hermano Marco. ¿Cómo? No despertó el nacionalismo, disculpe, de esas personas, porque Pirro, ¿cómo podía gobernarlos? Si era una nación, era un rey de una nación pequeña. ¿Cómo podía gobernarlos a lo de Macedonia? Algo así, creo. Ya, ajá, estoy recordando algo así también. No sé, habían varias cosas que él hizo difundir. Y una hermana dijo que eran propaganda, ¿no es cierto? Sí, pero esa propaganda incluye ese elemento de información falsa o teorías de conspiración sobre... ¿Es correcto decir eso o lo veo mal? Tal vez simplemente es información falsa. Yo creo que sí hubo una conspiración. Tengo idea que cuando estudiamos eso lo vimos, y yo no sé si él se alió con alguien para hacer toda esa trama y ensuciar la imagen de Pirro. Ya. Ok, de todos modos, eso era solamente en paréntesis porque había un comentario que dice, eso no es nuevo, ¿no? Si las teorías de conspiración no son nuevas. No, no son nuevas. Solamente en este momento, reintroducido por Morse, llegaron a ser un elemento nuevo en la lucha de los protestantes ortodoxos para no perder su posición. Y luego lo que causó esto en ese tiempo, volviendo a nuestra revisión histórica, es que había interrogativos. Y habíamos leído ese texto. Aquí. Déjame ver dónde lo tengo. Ajá. Vamos a leer unas cosas. Y eso era aquí una cita de su tiempo.
Cuando Morse dio esos sermones, en su tiempo salió un comentario en un diario de Boston, Independent Chronicle, y decía el comentario lo siguiente: ¿cuánto más patriótico habría sido para usted, doctor, comunicar esos complots secretos al fiscal del distrito, al gran jurado o a cualquier otro organismo calificado para tomar conocimiento de tan altos crímenes y delitos menores, que vender al por menor la alarmante narrativa en un sermón de 9 peniques? Entonces dice, ¿por qué usted predica esto en sus iglesias? ¿Y por qué no va a la policía con eso? Esas cosas que se descubrió que los Illuminatis van a destruir nuestro país, nuestro estado, nuestro sistema. ¿No sería mucho más patriótico, no es cierto? Pero usted, ¿qué hace? Ahí lo vende, digamos, en sus sermones por ahí, nada más. Entonces, ellos dicen eso, claro, porque dudaban de los motivos que tenía ese mismo señor Morse. No era algo que les parecía honesto. La mayoría no se habrá dado cuenta porque empezaron a creer esas teorías de conspiración, pero había otros independientes y distantes a esos sermones que dijeron, mira, me parece muy raro, ¿no es cierto? Si realmente usted descubrió esa amenaza para el país, ¿por qué no va a la policía con eso? ¿Y por qué viene solamente en sus iglesias a predicar? Entonces, bastante fácil, desde luego, de descifrar la motivación. Bueno, había dicho que también ustedes podían leer el libro Fundaciones, voy a escribirlo aquí, de Gerald Darmstadt, un libro que hemos estado usando mucho en el movimiento. Gerald Darmstadt. ¿Alguien conoce ese profesor adventista? Sí, está para bajárselo en el app de la hermana White. Sí. Un libro nomás de él. Él escribió muchas cosas, pero un libro en la aplicación Foundations of Seventh-day Adventist Message and Mission. Fundamentos del mensaje y la misión de los adventistas del séptimo día. Un buen libro que hemos estado usando muchísimo porque explica muy detalladamente la historia del surgimiento de los adventistas. En el primer capítulo, ese señor entra en detalles a la historia, lo que en realidad nosotros estamos estudiando aquí, el fondo, ¿no? Capítulo 1 se llama el fondo de los orígenes de la teología de la misión. Y al comienzo él nos explica que hay en ese tiempo, en el tiempo que estamos ahora estudiando, hay dos fases en el mundo socio-religioso. Y el primer tiempo se llama la era de los buenos sentimientos, creo que así se traduciría. Era of good feeling. La era del buen sentimiento. Este va de 1789 a 1829. Y después comienza la era de la controversia. Entonces, si esto sería aquí, yo podría dibujar. No, aquí no. Tenía que ser aquí. 1789. La era de los buenos sentimientos. Y aquí la era de la controversia. No estamos hablando de ese tiempo,
estamos diciendo ese tiempo. Los buenos sentimientos tienen que ver con la motivación, porque se levanta esta nación, se ha hecho independiente, una nación de protestantes, una nación bendecida, una nación libre, la Nueva Jerusalén. Todo eso causa esa motivación. Pero luego entran los problemas, ¿no? Y esos problemas son reales y impactan muchísimo todas las circunstancias del surgimiento. Eso va a ser importante para nosotros también, me imagino, para entender lo que acontece al comienzo aquí del tiempo del fin en la línea alfa. Y eso es importante, por supuesto, porque aquí es donde Miller empieza a predicar, ¿no es cierto? Él está en medio de esa temática. Y Guillermo Miller, una cosa que había mencionado también, que él era premilenarista. Premilenarista. ¿Qué es milenarista? El milenarismo es una edad de oro o paraíso, ocurriría en la tierra antes del juicio final y el futuro estado eterno del mundo venidero. Otra vez, una edad de oro o un paraíso que tiene que ocurrir en la tierra antes del juicio final y el futuro estado eterno del mundo venidero. Entonces, hay varias posiciones en realidad que son un poco con diferenciaciones en detalle, pero si yo lo entiendo bien, tenemos esto aquí. Eso es la segunda venida. Y aquí tiene que haber una edad de oro. Eso es el milenarismo, o podemos decir el milenarismo, listo. Y esa edad de oro, aquí son los 1000 años. O la otra posición es que dice, aquí es la segunda venida. Y una vez que Cristo viene, empiezan 1000 años. Esa posición se llama pre-milenarismo. Y Guillermo Miller era el más importante defensor de esa teoría. Que primero viene Cristo y luego vamos a tener 1000 años. Mientras los americanos pensaban, la mayoría pensaba que ya están ellos en la era de la venida, porque están en el nuevo país, ya están en la tierra gloriosa, no sé, con toda la emoción que tenían esa era del buen sentimiento, o del buen sentir. Pero cuando empezaron los problemas a llegar a la superficie, las peleas, la sangre que corrió por la matanza de los indígenas, ¿no es cierto? Los problemas sociales, las peleas sociales, la inmoralidad, la lucha contra el alcoholismo. Y cuando todas esas cosas vinieron más y más a la conciencia de las personas, empezaron a dudar de la teoría del milenarismo, y por eso también había interés por la teoría de Miller, que parecía más lógico, que los 1000 años de gloria no empiezan en la tierra todavía, sino van a ser recién después cuando Cristo viene. ¿Algún comentario hasta esta altura? ¿Una pregunta? Yo Una pregunta. Después de usted, hermano Matías. ya. Bueno, cuando nace esto de los Illuminatis de Bavaria, los Iluminados, ellos tienen, ellos también en Alemania hicieron algo, nunca llegaron a hacer nada, ¿no? O sea, simplemente se terminó ahí.
Nunca llegaron Habíamos, a ocupar ajá, exacto. sus ideas. Solo en Francia creo pasa eso, ¿no? Porque Francia, la Revolución Francesa, que también tenía mentalidad de la Ilustración, la mentalidad de ellos, ¿no? Llegan a tener toda esa revolución, No, no, nada ¿no? de eso. Como aquí dice en el segundo párrafo, un motivo utópico y bastante ingenuo, un movimiento utópico y bastante ingenuo. Eso eran los Illuminati. Era utópico lo que ellos querían lograr y era ingenuo. Entonces no tenían los medios, no tenían el impacto, no tenían la fuerza, no tenían el dinero para lograr lo que querían. El objetivo principal de esa orden era difundir las reglas de la razón a toda la raza humana. Ahí nomás. Eso era todo lo que querían y trataron de lograr. Ellos no querían cambiar gobiernos, ellos no querían instigar revoluciones, ellos no querían derrumbar objetos, ellos querían eso a nivel intelectual, ¿no es cierto? Ellos querían difundir esa idea, pero ellos no tenían el impacto mediante personajes escondidos en los gobiernos, etcétera, que instigaron eso literalmente. Entonces, todo esto, aún la idea que ellos causaron la Revolución Francesa, es fantasía o es teoría de conspiración de ciertas personas. ¿Ya? Ah, ya, está bien, sí. Gracias. No, realmente yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros creemos esas cosas. Tenemos como, pues eso parece como el ABC del cristiano conservador. Saber cómo han hecho los Illuminati, los jesuitas y todo eso. Porque nos fue dado, fuimos nutridos nosotros. Muchas veces al comienzo de nuestra experiencia como cristianos conservadores. El hermano Jeff contó varias veces que él salió de la iglesia adventista del último día, o no salió, él se separó de sus ideas de esa iglesia laodiceana, comenzando a estudiar los videos de Walter Veit, o Walter Veit. Y yo creo, para muchos de nosotros, al comienzo de nuestra búsqueda de algo más de lo que la iglesia ofrece, nos hemos tropezado con esas teorías de conspiración de Walter Veit y otros. Y desde luego eso parece conocimiento básico, ¿no es cierto? Pero ese artículo nos enseña que no, nada que ver. Solange, su pregunta, un comentario. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cuánto eso realmente afectó en la interpretación, digamos, de Miller, esas teorías? ¿Realmente él las combatió o para cuando él ya empezó a predicar, él ya tenía las cosas claras? Interesante pregunta. ¿En referencia a las teorías de conspiración, dices? Sí, y sobre todo en cuanto a los grupos Illuminati. ¿Puede repetir? Toda esa cosa. ¿Puede repetir? No sabría decir qué es su postura. Lo único que sabemos y hemos confirmado que él era francomasón. ¿Sí? Él era francomasón y él salió de la orden de los francomasones antes de involucrarse en el movimiento millerista. Entonces es lo único que yo sé, cómo él está conectado. Ajá, ¿sí? ¿Será que esas teorías de conspiración influyeron en su manera de pensar de él sobre, o sea, la razón por la cual él se tornó ateo? Porque una cosa que siempre me llamó la atención a mí fue que, ¿por qué de todas las personas que Dios podía escoger, tenía que escoger a una persona como su siervo que decía no creer en la existencia de Dios? Entonces, me da así a pensar en la sabiduría que Dios tenía del corazón de él, que en realidad él estaba influenciado bajo unas mentiras y que su corazón era honesto, pero
simplemente tenía una fuente errada que después él verifica. No sé si logro impartir el punto que quiero hacer. Entonces, usted dice que él era hijo de su tiempo y como todos, él creció o se levantó o tiene que haber surgido con esas teorías de conspiración en la mente. No, o sea, mi punto es, él era francomasón antes, Elena White lo dice, ¿no? Ujú. Entonces, cuando él era partícipe de esa orden, entonces él fue influenciado por la creencia de esa orden en teorías de conspiración como los Illuminati o cosas así, que al fin y al cabo llevaron a él a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, una de mis preguntas personales era, ¿por qué escogió Dios a una persona que en su corazón decía no creer en Dios? O sea, que en la existencia de un Dios. Pero aún así, a pesar de que él tenía esa convicción, el Señor llamó a él. Entonces, o sea, lo que yo quiero mostrar es que tal vez Dios sabe realmente lo que hay en el corazón de la persona y aunque esté equivocado, él tiene esa manera de ayudarlo. Y él lo ayuda, y no solamente lo ayuda, sino que le da una misión importante para él. Ya. No sé si me dejo entender. Creo que sí. Lo que a mí me parece un poco problemático, lo que usted dice es que él era francomasón, pero ¿quién dice que los francomasones eran un grupo que quería dominar el mundo o que tenían esas ideas? Yo creo que eso también es parte de nuestra falsa percepción de todos esos grupos. Francomasones en muchos casos es no mucho más que un grupo que piensa apoyarse económicamente para abrirse caminos, para hacer amigos, por así decir. Progresar. Para el bien de su propio negocio. ¿Ya? Sí, pero yo no me refiero a ese punto. O sea, mi punto de mí es, o sea, en esa orden, no es que ellos estén errados en sí, digamos, pero estamos viendo que habían teorías de conspiraciones dentro o por fuera sobre esas órdenes, como los francomasones, como los Illuminati, o cosas así, o los jesuitas, por ejemplo. De afuera venían teorías de conspiración porque ellos no tenían claro lo que ellos pensaban o creían o cuál era el propósito de ellos, o sea, las personas de afuera, ¿no? De la orden. Por eso me lleva a preguntar si Miller, para cuando él se hizo misionero, o sea, para cuando él empezó su misión, su obra, él ya tenía claro sobre qué era teoría de conspiración o qué no era. ¿Qué piensan los otros? Bueno, yo me acuerdo de la cita del Espíritu de Profecía que dice que que ángeles del cielo le visitaron y guiaban su mente. Entonces, me imagino que el Señor mismo se encargó de ese asunto, ¿no? Si Él llegó alguna vez a creer esas cosas por la influencia de la época en que vivió, en la época que vivió, porque en 1798 Él tenía ¿cuántos años, no? No sé cuántos años tenía, era un jovencito, me imagino, ¿no? Uh-huh. Entonces 16. pienso que... ¿Ya? ¿Continúo? Bueno, pienso que el Señor se encargó de ese asunto. Como también por esa cita que dice que el Señor usa a los humanos para terminar sus obras aquí. Creo que es la página 343 del Gran Conflicto en inglés.
Y siendo así, pues me imagino que el Señor, o pienso que el Señor tuvo que haber arreglado ese asunto. Ya, porque no es un estigma, ¿no es cierto? No es algo que una mancha que, bueno, es como una oveja con un defecto. No, esto es algo que es más bien algo bueno porque él dio la espalda a esto, ¿no es cierto? Él tiene conocimiento del asunto, le dio la espalda, se remitió de esto, se liberó de esto, está en condiciones de opinar y no Sí, formar parte, ¿no? sí. Eso, Esa es la eso da conclusión. buen testimonio de él, ¿no? Hermano, ¿y por qué hablan de Elena White que también era masona? Masón. ¿Por qué hablarán? No sé. Dicen lo siguiente, hasta que lo que yo entiendo, ¿no? En su tumba tiene esto. Eso, así se ve la tumba de Elena White. Algo así. Es un Obelisco. obelisco. Y la cosa es que, claro, eso fue colocada después de su muerte, pero la cosa es que eso fue colocado ya para la muerte de su esposo, Jaime White. Y ella estaba presente, pues. Entonces se dice que ella tendría que haber tenido conciencia de que se colocó aquí ese obelisco en la tumba o como tumba. Y desde luego, dicen, ella tiene que haber sido. Ahí reveló su verdadero carácter. Era un masón. ¿No? Pero hay mujeres masonas, yo tenía entendido que eran solamente hombres. Ya, Hay pienso unas que tiene órdenes razón. que son para mujeres y personas de color. No Ok. sabía. Pero también eso puede hablar bien de Elena de White en cuanto a que si Miller había sido masón, bueno, y era la tumba de Miller, que ella le concediera la libertad de poner eso, pero en realidad si él después había dejado de ser, no sé. Ok, ella no era masón, ¿no? Miller sí. Hay de una logia, la logia a que pertenece él, hasta hoy en día tú puedes verificar los miembros y él aparece, pero aparece también la fecha cuando salió. Entonces Miller es documentado. Elena White no hay ninguna documentación, es una teoría de conspiración solamente a base de esa tumba. Entonces, cuidado que no le ponen a ustedes así un elemento, ¿no es cierto? Cuidado que no ponen esto en la tumba o un obelisco. Todo Gracias puede por ser muy advertirnos. peligroso para ustedes. Okay. Pero también tenemos que considerar que en ese tiempo la mujer no tenía el mismo autoridad, mismo rango, entonces Elena White no pudo haber sido parte de esa orden. Ya, eso es toda pura teoría, no hay evidencia. Lo que yo digo, esto aquí, este obelisco, ¿por qué es una prueba para que ella formó parte de francomasones, algo así? Pues simplemente yo digo, este obelisco en ese tiempo, estamos hablando de la edad a nivel cultural o del arte, creo que se llama clasicismo, puede ser, donde era totalmente normal de usar todos esos símbolos que se encontraron en el mundo griego. No sé cómo se llama en español, los capiteles ¿no? de las columnas, esto que se encontraba pues en el mundo clásico
Tanto los griegos lo habían obtenido en mezcla con la cultura egipcia, como los egipcios. No, todos esos elementos fueron incorporados en la arquitectura, en los muebles, en los balcones, en los marcos, en las tazas, en todo. Entonces, para aparecer un elemento así en la tumba era simplemente, eso es mi opinión, era simplemente la moda de ese tiempo, listo, nada más, ¿no? Esas formas geométricas no te hacen masón o algo así, nada que ver. Es una teoría es muy poco para dar, digamos, para ofrecer, para decir, llegar a esa conclusión, solamente porque tiene eso en la tumba. ¿Ya? Es como ponerse los vestidos de una manera o de otra, ¿no? Ya, exacto. No, claro, ellos dicen, Elena White tendría que haber sabido, ella era profeta, justamente ella eligió esto, ella tiene que haber sido consciente. Pues yo creo que hoy en día que estamos viviendo en el tiempo donde las cosas visuales llegan a tener tanta fuerza, es por la era de los medios, ¿no es cierto? En aquel tiempo yo considero que era mucho menos importante el color de la ropa o lo que sea, ¿no es cierto? Era la moda, era simple la arquitectura. Tú encontrabas esas cosas, esos obeliscos en cualquier lugar, en los parques, y no porque eran todos francomasones, no, era porque era la moda, ¿no es cierto? Y Elena White simplemente no le da importancia porque solamente porque los francomasones usan este elemento, esa forma, para sí mismos, eso no lo hace pagano. Porque creo que ustedes saben que hay así, forma de obelisco, hay ciertos minerales, ¿no es cierto? Crecen así. Seguramente ya lo han visto alguna vez. No sé si estoy diciendo algo raro, pero eso yo tengo recordado, ¿no? Hay formas así en la naturaleza, en la geometría, no son inventos que ellos no pueden, ¿cómo se llama eso? Ellos no pueden repatriar o reclamar para ellos simples formas que en la naturaleza, que ya existen de la creación. No sería darles demasiado terreno a Satanás y decir, ok, porque es ahora un círculo, ya, o porque es una estrella, ¿no? Que tiene no sé cuántos, salió mal, ¿no? Simplemente pone 5, ahora eso es Satanás, porque es el pentagrama, porque ahí eso es símbolo de Satanás, pues al revés, el chivo con los cuernos, etc. Ya, yo ya pierdo la posibilidad de obtener cualquier símbolo simplemente porque lo colocas deliberadamente al terreno del otro. Él reclama ese símbolo y ahora todo que tiene ese símbolo es de él. No hay poder en las figuras. De Bueno. hecho, hace unos meses atrás hubo esa teoría de conspiración de que no debemos usar esas manitas que tenemos en WhatsApp de oración, ¿no? Porque eso era una cuestión del Oriente Medio, que es una de la cultura hindú, no sé, algo así que entonces se tornan esa misma temática, digamos, un símbolo que no tiene nada que ver, pero lo tornan en algo maligno. Ya. Abajo las manitas de oración. Esas de ahí. Esa. ¿Esa que he puesto? No se ve cuál es la que ha puesto. ¿No se ve? Esa. Sí. Sí, esa chiquita que está ahí. Pues así. Quería ser más grande, pero no me sale. ¿Esa? Ya. Ya, me parece atribuir demasiado fuerza a ciertos elementos y formas. Ok, entonces, hermanos, por eso creo que cuanto más cerramos estoy aquí. agradecida al Señor por esto. Ahora.
Ok, hermanos, entonces, todavía, Turita, hay otra presentación hoy, ¿no? Con la hermana o con Ministra Nave. Nave, a las 5 horario de Argentina. A las 4. Una hora menos Bolivia a las Ok, 4. 10 minutos. Y una hora menos Colombia. En 10 minutos. Eso Ok. es aquí mismo, ¿no? Hermano, por favor. Ok. No, Es con ellos este en su mismo propio ID, ¿no? canal. No, ellos van a mandar el link Hermana, prontamente. Ah, bueno, perfecto, gracias. hermana Raquel, ¿está ahí? ¿Puede orar con nosotros? Está bien. Oremos. Gracias te damos, Señor, por estas maravillosas verdades, porque nos has dado el poder creer este mensaje tan lindo, tan liberador, que nos has mandado, Señor, a través de tu hija, a través de tus líneas y de toda esta metodología que abrazamos. Te pedimos, por favor, que sigas dándonos luz al respecto y sigas liberándonos de cualquier mentira que estemos pudiendo creer todavía, que nosotros seamos portadores de luz y que podamos llevar este mensaje a aquellas almas que tienes preparadas para tu reino. Te pedimos por favor que nos acompañes en el resto del día y también en la noche, y te pedimos que estés con nosotros siempre. Gracias por la preparación que estás haciendo en nosotros, y te pedimos que seamos buenos alumnos y podamos distribuir nuestro tiempo de la mejor manera para poder aprovechar al máximo estas verdades tan lindas. Te damos gracias por el ministerio de Marco y de Solange y de todos aquellos que están trabajando en el ministerio, que tú les bendigas y les dirijas también para que puedan continuar sirviéndote. También prepáranos a nosotros para que podamos también ser maestros, así como tú lo has planeado, y que todas las cosas sean de acuerdo a tu voluntad en esta tierra, así como en el cielo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Muchas gracias, Marco. Muchas Gracias. gracias.